Hola, bienvenidos al tema 7 de Análisis de Datos 1 en Psicología, el análisis exploratorio. Hemos visto en los temas anteriores, en primer lugar, una serie de índices descriptivos que nos permitían resumir el conjunto de datos indicando medidas de tendencia central, de variabilidad, de sesgo y de kurtosis. Dedicamos a ello los primeros temas. Luego, el último día vimos la importancia de la curva normal como modelo al que se ajustan una gran cantidad de distribuciones de datos en nuestro área o en otras como biología, etcétera. Y con ese background, con ese fondo de conocimientos, llegamos al análisis exploratorio. El análisis exploratorio, para comprender aproximadamente qué significa, tenemos en primer lugar que, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que somos miembros de una cuadrilla de técnicos que buscan petróleo y estamos en un terreno completamente desconocido. En este caso, lo más lógico sería muestrear, explorar el terreno para encontrar lugares que sean apropiados, que creamos que puedan ser apropiados para encontrar petróleo, por ejemplo, que es lo que nos interesa, o gas, o piedras preciosas. Es decir, en un primer momento, si no conocemos el terreno, lo exploramos. No nos fijamos en ningún área concreta. Tratamos de muestrear todas las áreas, ver qué nos ofrece el terreno. Sin embargo, si nosotros ya tenemos un informe del terreno que nos indica sus estructuras geológicas, su orografía, etcétera, sabremos lugares donde es muy probable que exista petróleo o gas o lo que estemos buscando. Y en ese caso, como tenemos información previa, iremos específicamente a un lugar u otro del terreno para comprobar si hay petróleo. Esa es la diferencia básica que hay entre los modelos o el análisis exploratorio y el confirmatorio. En el confirmatorio, que es, lo verán posteriormente en análisis de datos 2, tenemos una hipótesis muy específica sobre algún aspecto de los datos o algún aspecto de la realidad y pretendemos realizar un experimento, un estudio para concretamente investigar ese aspecto. Tratamos de confirmar una hipótesis y vamos ya rectos, directos a lo que nos interesa. En el análisis exploratorio, sin embargo, tenemos, por decirlo así, el campo todavía sin explorar, no tenemos hipótesis previas claras y lo que trataríamos es de ver qué nos dicen los datos, de forma general, sin concretar ningún aspecto. Pues esto es lo que propuso Taki, este segundo aspecto, tratar de aprender de los datos lo máximo posible antes de irse al aspecto confirmatorio. Y desarrolló lo que se llama el análisis exploratorio. Básicamente, los principios del análisis exploratorio es que cuanto más conocemos sobre los datos de que disponemos, más eficientemente vamos a poder utilizarlos para contrastar o refinar las teorías. De tal forma que lo que vamos a tratar de hacer es extraer toda la información posible de los datos. Buscamos maximizar lo que se aprende de los datos. En el clásico chiste sobre este tema, recuerden, en el caso de que torturemos suficientemente a los datos, estos, en último término, van a confesar. Bien, es lo que vamos a hacer en este tema. Vamos a torturar a los datos. Vamos a extraer toda la información posible de los mismos. Vamos a maximizar lo que podemos aprender de los datos, sin proponer a priori hipótesis específicas a comprobar con los mismos. Este punto de vista acerca del análisis de datos tiene dos aspectos filosóficos, dos principios filosóficos. Uno es el escepticismo y otro la apertura. Escepticismo con los índices descriptivos usuales, todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, media, mediana, varianza, etcétera. Básicamente porque en ciertas ocasiones estos índices pueden representar de manera errónea ciertos aspectos de los datos.
En consecuencia, vamos a intentar proponer nuevos índices, nuevas formas de analizar los datos, a veces más complicadas, pero poniendo un énfasis muy especial sobre los gráficos. Tenemos un sistema perceptivo que nos informa de la estructura tridimensional de los objetos, del ambiente acústico que nos rodea, etcétera. ¿Por qué no utilizarlo para aprender de los datos? Por consiguiente, lo que han hecho los técnicos en análisis exploratorio ha sido proponer nuevas formas de analizar los datos, haciendo un énfasis especial en gráficos que nos informen de forma simple y rápida de los aspectos de los datos que más nos interesan. Han propuesto los analistas que sustentan este punto de vista teórico del análisis exploratorio, han propuesto también índices descriptivos, pero con ciertas peculiaridades, y en la medida de lo posible han tratado de utilizar nuevas técnicas gráficas. El siguiente aspecto filosófico del análisis exploratorio es no anticipar patrones en los datos. Anticipar patrones de los datos estaríamos en el aspecto más confirmatorio. Bien, los exploratorios lo que nos dicen es: no anticipes patrones. Explora primero los datos para ver qué patrones se producen en los datos que tienes, que pueden no coincidir con los patrones que tú te esperas inicialmente. En el aspecto confirmatorio ya tienes una idea preconcebida y tratas de demostrarla con los datos. En el análisis exploratorio te dicen: espera un momento, primero mira los datos, trata de encontrar si hay otros aspectos que no habías predicho inicialmente. Por lo tanto, hay que tener en este modelo hay que tener una visión más amplia, más abierta, hay que ser más abierto de mente, por decirlo así. Otro aspecto muy importante en el que no incidiremos nunca suficientemente es que el análisis de datos no es igual a estadística. Aunque vayamos a ver en análisis de datos 1 y análisis de datos 2 en su mayor parte estadística, el análisis de datos es cualquier herramienta que nos permita extraer la información que necesitamos de los datos. Por tanto, no confundamos estos dos conceptos, análisis de datos y estadística. En la estadística se tiende a disminuir la importancia de las representaciones gráficas. Se trata más con estadísticos, demostraciones, de teoremas, etcétera. En el análisis exploratorio, ya lo hemos dicho, se subraya la importancia de las representaciones gráficas. La exploración gráfica de los datos es previa a cualquier resumen estadístico dentro de esta perspectiva. La estadística, ya lo hemos dicho, suele actuar de modo confirmatorio. Tenemos una hipótesis sobre la realidad y pretendemos confirmarla mediante el contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis se dedicará todo a análisis de datos 2. En segundo año se dedicará todo ese segundo año a estudiarlo. Y normalmente es de lo que se ocupa la estadística. La estadística normalmente utiliza el modo confirmatorio. Sin embargo, en el análisis exploratorio son los propios datos sobre los que nos van a hablar de las relaciones que existen en los objetos de estudio. Vamos a dejar que los propios datos nos hablen sobre el patrón de relaciones que pueda existir en los datos. Por consiguiente, esta filosofía está abierta a un amplio abanico de explicaciones alternativas, porque inicialmente tú no vas a los datos con una hipótesis preconcebida, sino tratas de que esos datos te informen de esas características. Una vez visto de forma somera el enfoque del análisis exploratorio, vamos a ver algunas de las herramientas que nos proporcionan. Entre las muchas, casi diría las cientos de herramientas que nos proporciona. Inicialmente vamos a ver dos herramientas gráficas y posteriormente veremos algunos de los índices que
que nos proporciona. Todas nos van a permitir una inspección de las propiedades de la distribución de los datos. Veremos cómo estas herramientas, cada una de estas herramientas nos proporciona de una sola vez indicaciones sobre dónde se encuentran los datos, es decir, sobre la posición central de los datos, sobre su variabilidad, sobre su forma, a diferencia de las herramientas anteriores. En las herramientas anteriores teníamos la media y nos informaba de un solo aspecto de los datos, la tendencia central. Teníamos la varianza y nos informa de un solo aspecto de los datos, su variabilidad. Aquí vamos a ver herramientas que en un solo bloque informativo nos va a dar información sobre tendencia central, variabilidad, forma de la distribución, con lo cual son muy útiles. Otro aspecto del análisis exploratorio o de los índices estadísticos que nos proporciona es que son resistentes a los datos extremos de la distribución. Hemos visto, por ejemplo, la media. La media vimos que si cambiábamos alguno de los valores extremos de la misma y calculábamos de nuevo el índice de tendencia central, lo que verificábamos es que ese índice se veía muy afectado si teníamos datos extremos. Bien, todos estos índices estadísticos se van a ver muy poco afectados cuando introducimos valores extremos en los datos. En este sentido se dice que los estadísticos son robustos. La robustez, por poner un ejemplo de la vida cotidiana. Hace un tiempo yo tenía un 1430. Lo cambié a un Toledo y el primer viaje que hice, el Toledo se me estropea. Y un mecánico, hablando, le comenté que había tenido un Toledo, se pone, eso sí era robusto. Se estropeaba cualquier cosa, por ejemplo, la rueda del ventilador, le cogías una cuerda, se la atabas y seguía funcionando. Se te ha roto, pues en cuanto se te rompa la rueda, se te rompa un pequeño aparato electrónico de la puerta, etcétera, el coche deja de funcionar. En ese sentido, el 1430 era robusto. Cualquier pequeño fallo en el coche no le afectaba para que funcionara. Pues lo mismo va a suceder aquí con los índices estadísticos robustos. Cuando introduces valores extremos y calculas estos índices robustos, los índices de variabilidad, de tendencia central, etcétera, se van a ver muy poco afectados. En ese sentido, las técnicas exploratorias buscan también no solamente herramientas gráficas, sino herramientas y índices robustos. Entonces, el primer instrumento gráfico que vamos a ver es el diagrama de tallo y hojas. Es similar al histograma, pero lo mejora, en el sentido de que en el diagrama de tallo y hojas vamos a ver todos y cada uno de los datos que componen la muestra. En el histograma no sucedía esto. En el histograma teníamos en cada uno de los intervalos, sabíamos que había la frecuencia X, por ejemplo, entre 5 y 10, en el intervalo 5 y 10 sabíamos, por ejemplo, que teníamos 25 datos, pero no sabíamos exactamente los 25 datos. El diagrama de tallo y hoja nos va a hacer una representación similar al histograma, pero vamos a poder extraer todos y cada uno de los datos que componen el estudio. Para ello, no solamente lo vamos a poder ver, sino que nos va a dibujar la forma de la distribución. Vamos a verlo. Tenemos un conjunto de datos y en primer lugar lo que hacemos es ordenarlos. Aquí tenemos un conjunto de los mismos ya ordenados. Empezamos con 77, 80... Hay 3 datos iguales a 83, 2 datos igual a 87, 2 a 88, etc. Los datos van en un rango del 77 al 126. Entonces, en primer, queremos tener una idea de la distribución de estos datos. Para ello, lo primero que hacemos es, como hemos visto aquí, ordenar los datos de menor a mayor. A continuación, se parten los dígitos, en este caso, en 2 zonas. Una zona a la que vamos a llamar los tallos y otra zona a la que vamos a llamar las hojas. En este caso, en cada caso va a ser diferente, pero como tenemos valores de 2 y de 3 dígitos, parece apropiado
dividirlo en tallos que ocupen 10 unidades. Es decir, cogeríamos el tallo 70, el tallo 80, lo hemos dibujado en rojo, el tallo 90, todos los datos de ese tallo lo hemos dibujado en verde, el tallo 100, de 100 a 110 como máximo, lo hemos dibujado en negro, de 111 a 119 lo hemos dibujado en amarillo y el tallo del 120 en blanco. Tenemos por consiguiente, hemos dividido el conjunto de datos en 4 tallos, que en este caso son decenas. Por consiguiente, tenemos 6, el tallo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, todos los valores 70, todos los valores 80, todos los valores 90, todos los valores 100, 110 o 120. Y los situamos a la derecha de una tabla. Esto es a lo que llamamos los tallos. A continuación vamos introduciendo lo que llamamos las hojas, que son realmente los dígitos que le faltan al tallo para indicar todos y cada uno de los valores numéricos que tenemos. Teníamos un dato, el primer dato era el 77, pues lo ponemos en su tallo correspondiente. Tenemos esto nos indicaría que tenemos un único dato con valor 77. ¿Tenemos algún otro dato en el intervalo 70, entre el 70 al 79? No. Pues el siguiente era el 80, teníamos creo un valor igual a 80. Pues entonces ponemos un 0 en el segundo tallo. Esa sería la segunda hoja. Esto nos indica que ahora mismo sabríamos que teníamos el dato 77 y el dato 80. Ahora seguimos. ¿Tenemos más datos dentro del tallo 80? Sí. Teníamos 3 datos, 3 que eran iguales a 83. Pues en este caso ponemos 3 hojas en el tallo 80. Observen que podemos saber el número de datos simplemente contabilizando el número de hojas. A continuación, seguimos planteando, ¿hay más datos en el rango de los 80? Sí, teníamos un 85, uno solo, por tanto, ponemos la hoja 5. Ahora ya sabemos que teníamos un 77, un 80, 3 83, 83, 83, 83 y un 85. Y así vamos incluyendo todos los datos en su tallo correspondiente. Luego teníamos 4 noventas, 4 valores igual a 90. Bien, entonces ahora cambiamos el tallo y nos vamos al tallo 9 y ponemos los 4 ceros correspondientes a los dígitos de los 4 90. Y así seguimos hasta tener aproximadamente el diagrama de tallo y hojas. Si nos damos cuenta, tenemos una representación que nos indica la forma de la distribución. Tenemos todos los datos, por si yo les dijese, a ver, ¿cuántos datos son superiores o iguales a 120? Ustedes, viendo simplemente el gráfico de tallo y hojas, sabrían que había 2 datos, sin ver los datos originales, habían 2 datos, uno que era 120, que es el primer cero del tallo 12, y otro dato que era 126, la hoja 6 del tallo 12. Es decir, cada una de las hojas es un dato. Y los ponemos adecuadamente en los tallos correspondientes y vemos una distribución que se asemeja a un histograma. Conocemos la forma de la distribución, pero además conocemos los datos concretos del estudio. Por último, para finalizar la representación, también se suele colocar a mano izquierda una nueva columna en la que se introduzca el número de datos. Por ejemplo, en el tallo 70 tenemos un solo dato, el 77, entonces ponemos frecuencia 1. En el tallo 80 teníamos, si contamos, si no me he equivocado, 9 datos, 0, 80, 383, 85, 287 y 288.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 datos. Es decir, que en la primera columna introduciríamos la frecuencia de datos que hay dentro de cada tallo. Y tendríamos el diagrama de tallo y hojas. Por consiguiente, vemos que sabemos cómo se distribuyen los valores dentro de cada una de las barras, cosa que no sabíamos en el histograma. A veces hay, cuando tenemos muchos casos por cada tallo, a veces conviene dividir los tallos en dos o más partes. Aquí, por ejemplo, teníamos en el tallo 70 muchos datos. Observen, 19 datos entre 70 y 73, 25 datos entre 74 y 76 y 16 datos entre 77 y 79. Si intentáramos ponerlo todo en un único tallo, nos quedaría un listado de hojas enorme. Entonces, en este caso, lo que hacemos es dividir los tallos, en este caso en 3. Todo va a depender del número de casos que tengamos dentro de cada tallo. Lo importante es que podamos visualizarlo cómodamente dentro de una única página. Entonces, en este caso, el tallo 7, pero lo hemos dividido simplemente por comodidad. Si la partición que hemos hecho se presenta suficiente para representar toda la muestra, también podemos exigir que cada valor de la hoja represente a más de un caso. Antes hemos visto que cada hoja era un caso, el 77, el 80. Otra forma de, cuando tenemos muchos datos, de hacer esta representación es decir, bueno, pues ahora cada hoja va a representar tantos casos. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos, el tallo, si nos dicen que cada hoja son 2 casos, tendríamos ahora que la hoja 0, es decir, el valor 80, indicaría que teníamos 2 valores igual a 80. La hoja 3 en el tallo 8 nos indicaría que tendríamos 2 valores igual a 83. Esto simplemente se hace por comodidad en el caso de que tengamos muchos casos. O bien dividimos los tallos, o además podemos hacer que las hojas representen más de un caso. En este caso, vemos, cada hoja representaría 3 casos. Si nos dicen que cada hoja representa 3 casos, entonces tendríamos que el 0 del tallo 80 representaría 3 valores igual a 80. 80, 80 y 80. La hoja 3 en el tallo 8 representaría 3 datos. 83, 83, 83. Entonces, es fundamental ver en la nota a pie de página de cada uno de los diagramas de tallo y hojas cuánto representa cada caso, para saber interpretar estos diagramas. Además, podemos tener hojas fraccionales. Aquí vemos el ampersand en el 70. Imaginemos que en los datos originales tuviésemos solamente un 78 y un 79. Y que a pie de página vemos que cada hoja representa 3 casos. Bien, en ese caso no podríamos poner en el tallo 7 una hoja 8 y una hoja 9, porque representarían 3 casos 78 y 3 casos 79. Solamente tenemos 2 casos dentro del tallo 7. En este caso lo representaríamos mediante el ampersand, indicando que no podemos poner ahí ningún número porque tenemos menos datos de lo que representa cada hoja. Entonces lo dejamos con ese simbolito, el ampersand. Bien, hemos visto que el diagrama de hoja lo que nos facilita es una inspección visual de las características más notables de la distribución. Vemos los datos, vemos la forma de la distribución, por tanto tenemos una idea de la variabilidad, tenemos una idea de la tendencia central, de la frecuencia dentro de cada una de los tallos. Acordarán conmigo en que es mucho más ilustrativo un diagrama de tallo y hojas que un diagrama que un histograma, por ejemplo. Otro de los diagramas que resultan interesantes
según el análisis exploratorio, es el diagrama de caja. El diagrama de caja va un paso más con respecto al diagrama de tallo y hojas. Pero como el anterior, nos facilita la inspección visual de las características más importantes, más notables de la distribución de frecuencias. El diagrama de caja y bigotes, lo hemos simplificado aquí como diagrama de caja, consta básicamente de una caja, un rectángulo. En este rectángulo tenemos los lados menores que nos representan los percentiles 25 y 75, con lo cual estos percentiles como medidas de posición ya nos están indicando aspectos importantes sobre los datos. Bien, en la caja, por consiguiente, los lados menores nos representan los percentiles 25 y 75, es decir, los cuartiles 1 y 3. Por otro lado, alineados con la caja, vamos a tener unas líneas a las que llamamos bigotes, que nos van a unir la caja con los valores más alejados de los datos, los valores superior e inferior de los datos, sin contar los valores extremos, los valores outliers. Vamos a ver en qué consisten estos valores y cómo se realiza el diagrama de caja y bigotes. En primer lugar, cogemos los datos y determinamos el mínimo y el máximo de esos datos. Los guardamos para posteriormente lo vamos a tener que utilizar para construir el diagrama de caja y bigotes. A continuación calculamos los percentiles 25, 50 y 75. Con los cuartiles 25 y 75 construimos el rectángulo. A continuación, con el percentil 50, que va a estar forzosamente entre el percentil 25 y 75, creamos una línea interior al rectángulo. Si observan este diagrama de caja y bigotes, la caja rectangular la hemos dibujado la hemos coloreado en marrón, está definida en el extremo superior e inferior por el percentil 25 y el 75. Y en medio, en una línea un poquito más gruesa, si queremos resaltarlo, tenemos el percentil 50, la mediana. Con esto ya hemos conseguido la parte central del diagrama de caja y bigotes. A continuación, observen que hemos dibujado dos líneas que parten del rectángulo y terminan, dos líneas verticales que parten del rectángulo y terminan en dos líneas horizontales. Esas dos líneas horizontales se llaman los bigotes del diagrama, son los valores máximo y mínimo que tenemos en nuestra muestra, si exceptuamos los valores outliers. Vamos a ver ahora cómo se calculan los outliers. Estos valores son valores tan extremos dentro de la distribución que tenemos dudas de que pertenezcan al mismo conjunto de datos de interés. Por ejemplo, imaginemos que tenemos en una clase, medimos el CI, realizamos este diagrama. Si por la parte superior tenemos un outlier, significa que hay un alumno dentro de ese grupo que no pertenece al mismo grupo que sus compañeros por alguna razón. Tenemos sospecha de que no pertenece al mismo grupo. Pues podría ser, por ejemplo, un superdotado. El resto de la clase es normal, tendríamos su mediana, sus percentiles, habrá el chico con mayor puntuación, el chico con menor puntuación, pero si hay uno que tenga un valor extremo, probablemente por la parte superior, probablemente sea un superdotado. Un superdotado pertenece a otra distribución. Eso es lo que nos van a permitir determinar los valores outliers. Vamos a ver cómo se calculan. Para calcularlo, nos cogemos el rango intercuartílico, al que hemos llamado aquí RI. Básicamente, recuerden que es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. En este diagrama sería la distancia vertical del rectángulo. Lo hemos puesto como R sub I. A continuación, una vez calculado el rango intercuartílico, lo multiplicamos por 1,5. Esto nos va a dar, por consiguiente,
un valor que sumado al percentil 25 y restado al percentil, perdón, sumado al percentil 75 y restado al percentil 25, nos va a dar dos valores numéricos que nos indican los valores que podemos esperar en los datos normales. Observamos que por la parte inferior del diagrama, el valor mínimo que tenemos en nuestros datos es superior al percentil 25 menos 1,5 por el rango intercuartílico. No hay ningún dato por la parte inferior que sea superior a esa puntuación P25 menos 1,5 por rango intercuartílico. No hay valores extremos por la parte inferior. Por la parte superior tendríamos un valor numérico que vendría dado por el percentil 75 más el rango intercuartílico multiplicado por 1,5. Y cuando vamos a los datos vemos que hay un único dato, en concreto el dato clasificado con el número 34. Recuerden que la mayor parte de los programas estadísticos identifican cada una de las puntuaciones por un número. Entonces lo que nos está indicando es que el dato 34 es superior a lo que podríamos esperar en una distribución normal, no en el sentido de la distribución tipificada o normal, sino dentro de lo que consideraríamos apropiado dentro de nuestro conjunto de datos. Ese valor, el O34, es tan extremo, según este criterio, que se califica como un outlier. Por consiguiente, recuerden, cogemos el rango intercuartílico, lo multiplicamos por 1,5 y este valor nos va a servir para determinar los casos atípicos, los casos que consideramos que no pertenecen, por alguna razón, que podrían no pertenecer al conjunto de datos. Por consiguiente, una vez que tenemos esos valores que nos señalan las puntuaciones que podrían considerarse atípicas, tenemos el diagrama completo. Tenemos el rectángulo que nos indica las medidas de posición más usuales, la mediana, el percentil 75, el 25. Tenemos los valores máximo y mínimo sin considerar los valores atípicos. Y luego tenemos una serie de datos calculados, aunque no se representen aquí, que nos indican las puntuaciones que podrían ser atípicas. Y si hay alguna, se dibujan poniendo una O para decir que es atípico, y en algunos casos se indica el número de puntuación para poder identificarla rápidamente dentro de los casos. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama de caja y bigotes extraído de una revista cualquiera. Observen que hay 4 diagramas. Eso significa que tenemos 4 conjuntos de puntuaciones. La puntuación 1, 2, 3 y 4. Está etiquetado el eje de las X como máquina, machine, con lo cual parece ser que hay 4 máquinas. Veamos la primera. Observamos que aquí, en vez de representar la mediana por una línea en el interior del rectángulo, la han representado por un asterisco. Vale, no hay ningún problema. Pero conocemos el percentil 25, la mediana, el percentil 75 y la puntuación máxima y mínima. Observamos que en la primera máquina no hay valores atípicos. No hay ninguna puntuación fuera que no pertenezca o que sospechemos que no pertenezca al conjunto de datos. En la máquina 2, sin embargo, sabemos que hay 2 puntuaciones, 2 datos fuera de los valores máximo y mínimo. Observemos que la máquina 2 parece tener una distribución simétrica, aproximadamente, no se desvía demasiado de la simetría. También la máquina 3 parece bastante simétrica, es decir, la mediana con respecto a los percentiles 25 y 75 son similares, la puntuación máxima y mínima aproximadamente son simétricas, pero también la máquina 3 tiene un valor atípico. La máquina 2 y 3 tienen valores atípicos por la parte superior y la máquina 4, observen que tiene valores atípicos tanto por encima como por debajo. Y observen otro aspecto interesante que me acabo de dar cuenta ahora de la máquina 4. El valor superior de la máquina 4 es inferior al percentil 75. Curioso. Bien.
Estas son las dos herramientas más importantes que vamos a ver en el análisis exploratorio, el diagrama de caja y bigotes y el diagrama de tallo y hojas. Ahora vamos a ver una serie de índices estadísticos. Es decir, el análisis exploratorio no se niega a utilizar índices como hemos hecho hasta el momento, es decir, valores numéricos que nos representen a los datos. Lo único que les exige a los índices estadísticos que propone es que sean resistentes, que el valor del estadístico no cambie sustancialmente, aunque haya variaciones extremas en un pequeño porcentaje de casos en las partes extremas de la distribución. Y básicamente vamos a ver tres de estos valores. En primer lugar, la media recortada. Claramente, si vemos que en nuestro caso, en nuestro conjunto de datos, tenemos valores extremos, ¿qué podemos hacer para que estos valores no nos influyan a la hora de calcular un índice de tendencia central? ¿Qué podríamos hacer? Pues una de las cosas sería ordenarlos y eliminar un porcentaje de los casos más extremos. Si hacemos esto, calculamos la media solamente con los datos que no hemos eliminado, estamos calculando la media recortada. Es decir, en la media recortada decimos, eliminamos los casos extremos, un porcentaje de ellos, claro, tanto por la parte superior de los casos como por la parte inferior, y calculamos la media solamente de los casos restantes. Obviamente, si hemos eliminado los casos extremos, este índice será resistente, porque si metemos casos extremos, siempre al calcular la media recortada lo que estamos haciendo es eliminarlos. Por consiguiente, vemos que es simplemente la media recortada, es una media usual, simplemente que hemos eliminado un porcentaje de los casos por encima y por debajo, y calculamos la media con lo que nos queda. Por ello, el denominador de la ecuación es n menos 2 menos el producto de 2 por j, siendo j el número de casos que hemos eliminado. En un extremo, si eliminamos 3 casos por la parte superior de la distribución y otros 3 casos por debajo, hemos eliminado 6 casos. Por consiguiente, j sería 3, 2 por 3, 6. El total del casos, n, hemos eliminado 6. Y en el numerador tenemos simplemente el sumatorio de los casos que nos restan. Luego tenemos otro índice estadístico de tendencia central, como antes, que es también robusto. Se llama la media windsorizada. Bien, en este caso, en vez de decir eliminamos los casos extremos, decimos no los eliminemos, que estamos perdiendo información. Lo que podemos hacer es otra cosa. Sustituyamos esos valores extremos por el valor inmediatamente superior e inferior. Es decir, si hemos calculado un porcentaje de los casos extremos en la parte superior y en la parte inferior de la distribución, en vez de eliminarlos, nos cogemos el dato inferior de los que nos quedan y el dato superior de los que nos quedan y los sustituimos en los valores extremos, con lo cual hemos eliminado esos valores extremos. En este caso, estamos calculando la media windsorizada. Al igual que la media aritmética, después de haber sustituido los valores extremos por los valores siguientes y precedentes, simplemente calculamos la media de los nuevos datos. Estamos simplemente transformando de alguna forma el conjunto de datos en otro conjunto de datos en los que hemos sustituido los valores extremos por puntuaciones que consideramos todavía dentro del margen correcto o adecuado de variación de los casos normales. Recuerden, normales no en el sentido de la curva normal. La fórmula, de nuevo, la pueden ver en pantalla, 1 partido por n, porque ahora sí estamos sumando los n casos. En el numerador, en cambio, tendríamos el sumatorio de 3 factores. Observen, en la parte intermedia de los 3 factores tenemos un sumatorio de puntuaciones, claro. El sumatorio de las puntuaciones que no se han visto afectadas por la transformación que hemos hecho. Sin embargo, tenemos una serie de puntuaciones en el extremo inferior y una serie de puntuaciones, j puntuaciones, en el extremo superior, que son todas iguales. Tenemos 3 puntuaciones, por ejemplo, en la parte inferior de la distribución, las 3 iguales, que son las que hemos sustituido. Y 3 puntuaciones en el extremo superior, las 3 iguales, que son también las que hemos sustituido por el extremo superior.
Por consiguiente, el sumatorio de estas tres puntuaciones sería J por la puntuación que nos ha servido para realizar la sustitución. Estamos calculando simplemente la media. Pero en este caso, sustituyendo los valores extremos por los nuevos valores calculados. Tenemos también otro índice de tendencia central, que es la media central. En este caso lo que hacemos es promediar la parte central de la distribución, es decir, la mitad de los datos. Ordenamos los datos de menor a mayor de forma ascendente y calculamos simplemente la parte central de la distribución. De nuevo estamos, por consiguiente, eliminando parte de los datos, en concreto la mitad de los datos. De esta forma, claro, los valores extremos siguen sin afectarnos. Otro índice de tendencia central robusto, la media recortada o trimedia. Este índice es interesante porque trabaja con los cuartiles. Es decir, lo que hace es calcular el primer cuartil, el segundo y el tercero, y hace un promedio ponderado de esos cuartiles. Ponderado porque da más peso al segundo cuartil, a la mediana, que al cuartil 1 o al cuartil 3. En este caso, como solamente estamos sumando 4 valores, el Q1 y el Q2 una sola vez y el Q3 dos veces, lo dividimos por 4, no por el conjunto de datos. Si recordamos que los percentiles eran índices de posición robustos, vamos a acordar que de nuevo la media recortada o trimedia, al trabajar a ser un índice derivado de los cuartiles, también es un índice robusto. Y por último tenemos la MEDA. La MEDA es un índice de dispersión, a diferencia de los anteriores no es de tendencia central, sino de dispersión. Y aunque parece un trabalenguas, no es tan difícil. Recuerden, observen en primer lugar que trabaja con la mediana. La mediana, recuerden, el percentil 50 es un índice de posición robusto, por consiguiente la media también va a ser robusta. Pero es un índice de dispersión, en este caso equivalente o similar a la varianza o a la desviación típica. En este caso lo que se hace es que tenemos un conjunto de datos y calculamos la mediana de esos datos, el percentil 50. A continuación cogemos cada uno de los datos originales y le restamos esa mediana que hemos calculado. Y tendremos la diferencia entre cada puntuación y la mediana. Claro, vamos a tener la mitad de los datos van a ser inferiores a la mediana y la otra mitad superior, con lo cual vamos a tener datos positivos y negativos. Bien, pues de esa diferencia los ponemos todos en positivos, que es lo que nos indica las dos barras. Las dos barras es el valor absoluto. El valor absoluto de la diferencia entre cada puntuación y la mediana de los datos. Con lo cual hemos derivado de los datos originales, hemos derivado otros datos que son los valores absolutos de la diferencia entre cada puntuación original y la mediana. Entonces, de estos valores últimos calculados, volvemos a calcular su mediana. Y eso será la MEDA, es decir, la MEDA es la mediana del valor absoluto de la diferencia entre cada puntuación y la mediana de los valores originales. Y esto es todo en relación a los índices del análisis exploratorio. Por último, recuerden, si a ustedes les dicen que son raros, la rareza en el análisis exploratorio son los valores atípicos, en inglés los outliers. A mí me dicen muchas veces que soy un valor atípico. Bien, yo les digo que no. Lo único que pasa es que aún no he encontrado mi distribución. ¿Os recuerden lo que le decía la caja del diagrama de caja y bigotes al valor atípico? ¿A que no te atreves a acercarte a mis bigotes? Muy bien, hasta el próximo día.